Seguimos en La Buena Educación, Liz Quirós en la conducción, acompañada de Gabriela Rodríguez, especialista de matemática de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. ¿Qué les podemos decir a nuestros oyentes, Gabriela? Responderle a Carmen, Eugenia y Segundino. Si los niños no pueden resolver problemas de matemática en los primeros grados, acuérdense que hay 2 ciclos. Si el niño no aprendió adecuadamente las cosas en el primer grado, pues entonces voy a esperar en el segundo grado para que se consolide y afiance el aprendizaje. No debemos esperar que los chicos aprendan de memoria la tabla de multiplicar, y si no se sabe la tabla de multiplicar, castigarlos. Entonces la intención no es hacerles repetir una tabla sin sentido, que aprendan que 2 por 3, como decía por allí Eugenia otro oyente, aprender 2 por 3, ¿cuál es el significado de 2 por 3? 2 por 3 es 6, pero ¿qué significa 2 por 3? 2 veces 3, ¿no? Entonces repetir 2 veces 3. Pero inevitable que se la aprendan de memoria también. Así ¿no? es. Entonces no esperemos, no castiguemos a los chicos porque no se han aprendido la tabla de multiplicar. Si no se la han aprendido es porque no ha pasado por un proceso de razonamiento y comprensión. Todo pasa por el proceso de comprensión. El proceso de mecanización y memorismo no tiene ningún sentido si es que los chicos no la comprenden. Entonces deberíamos preocuparnos si es que los chicos tienen problemas para hacer matemática y decirle en primer lugar, ¿qué está pasando? Hijo, ¿por qué no estás comprendiendo? Explícame qué está pasando. Hablar con la profesora, de repente ese problema no es adecuado para la edad del niño. Entonces ahí había otra pregunta con respecto a las fracciones que mencionaba Eugenia. 1/4 de 100 tiene que ver con conocimientos de fracciones, y los conocimientos de fracciones se están trabajando desde el 3er grado de primaria, pero con estas se hace este primer acercamiento con reparticiones, ¿no? Yo cojo una tira de papel y la doble en la mitad, y luego otra vez la doble en la mitad, entonces ya estoy trabajando la 1/4 parte de algo. O sea, que miren, digamos, las proporciones. Y la preocupación de ella era porque ella vende, ¿no? Ella dice, yo vendo en un centro comercial cosas descartables, y la gente como que no sabía explicar cuánto es 1/4 de 100 y cuánto es 1/4 de 100, le preguntaban, ¿no? Y 1/4 de 100 obviamente es 25, pero quizás para muchos es difícil. Así es difícil porque siempre hemos estado enfocados a aprender las fracciones en forma simbólica, ¿no? 1/4, pero sin sentido. Entonces hay que relacionar esta matemática, este conocimiento matemático de las fracciones con las cantidades. Y con cosas de la vida diaria. Cantidades. Claro, entonces si tengo que comprar 100 vasitos de Tecnopor, entonces ¿cuánto será la mitad? La mitad es el 50%, y ahí estoy trabajando porcentajes. Y la mitad en fracciones sería 1/2, ¿no? Bien. Y bueno, Segundino también nos decía trabajar de manera más recreativa en casa con cosas prácticas, ¿no? Que creo que eso es de lo que estamos hablando. A partir de la experimentación, ¿no? Entonces estamos sugiriendo que si partimos de una situación problemática, podemos hacer la simulación y la experiencia directa de la tiendita en el aula, ¿no? O de hacer pisos numéricos para que los chicos vayan saltando, avanzando y retrocediendo, pero no solamente estas situaciones recreativas, también podríamos trabajar con los niños en casa, y para trabajar tiempo de calidad con nuestros hijos, juegos de ludo, juegos de monopolio, donde hay transacciones de compra y venta. Podemos hacer estos juegos de ingenio con los palitos de fósforo también, y que obligan a pensar, ¿no? Claro. Y a desarrollar pensamiento. Y luego nos vas a dar un reto para todos nosotros para hacerlo durante la semana, pero eso más adelante, porque seguimos con las llamadas telefónicas. Estamos con Doris y ella nos llama desde Santa Anita. Doris, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Doris? Sí, bueno, estaba muy atenta escuchando justamente esto de cómo aprender las matemáticas, ¿no? Claro, ahorita se plantea de situaciones cotidianas y sobre todo objetos concretos, pero justamente estos ejemplos que ustedes nos dan, o sea, debería utilizarlo el docente en aula, ¿no? Partir justamente de esta premisa, porque a veces en el aula hacemos al revés. Tú eres docente, Doris. Para los padres. Entonces, cuando pienso que más bien en el aula es donde se debería partir justamente de estas situaciones cotidianas, ¿no? Doris, ¿tú eres docente? Sí, pero soy de otra área. Yo soy de CTA. Pero con pena veo a veces, porque yo soy de secundaria, que los chicos que llegan a la secundaria naturalmente pues tienen cierto temor, rechazo a las matemáticas, y es porque a veces no se da una buena base en primaria, ¿no? Y justamente creo que ese es un común denominador de todas las instituciones. Entonces justamente es lo que yo planteaba, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está haciendo una especialización, se está trabajando con CTA, creo que inclusive con historia y hasta con inglés, pero ¿qué hay de comunicación? ¿Qué hay de matemática?
los profesores deberían estar mejor capacitados y Bien. tener la oportunidad de capacitar a todas las áreas, ¿no? Lo mismo que se está haciendo con nosotros. Sí. Bien, gracias Doris, y efectivamente justamente desde el Ministerio de Educación se está trabajando para mejorar estas situaciones que tú nos estás contando, pero vamos a recibir una llamada más y te contesta también Gabriela. Estamos con Eliana, felicitaciones porque nos llama desde Cusco, ahí nos escuchan en el 97.7 de la FM. Eliana, buenos días, gracias por llamar y un saludo a todos los oyentes de Cusco. Buenos días, yo soy profesora de educación inicial, trabajo en la provincia de Urubamba, específicamente en una cuna jardín. Y la semana anterior pues hemos estado en el curso de capacitación con esto de las rutas, ¿no? Y hemos estado revisando los fascículos y la verdad es que hemos salido un poco con mucho conflicto cognitivo, si se quiere, porque en las dos competencias hablan sobre operaciones y números, si mal no recuerdo, y nosotros que trabajamos con niños, por ejemplo, de 3 y de 2 años y de 4 años, sobre todo de 3 años, ¿no? Decíamos, para comenzar a trabajar operaciones y números, se supone que el niño tiene que tener otros prerequisitos, si se quiere, como por ejemplo, el desarrollo de la percepción en características de objetos y todo eso. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿eso no está ahora en los fascículos? ¿De dónde los vamos a coger? ¿Los vamos a volver a coger del DCN? ¿Cómo vamos a organizar nuestro trabajo? Bien. Adiós, gracias. A ti, gracias Eliana por tu llamada desde Cusco y por compartir también esta inquietud con nosotros. ¿Qué les podemos decir entonces, o qué le podemos decir a Eliana y también a Doris? Doris estaba preocupada por estas situaciones que observaba en las aulas de matemática. Deberíamos en todas las áreas partir de la experimentación y la vivencia concreta, ¿no? Entonces en ciencias, partir de la experiencia para construir conocimientos científicos y qué conocimientos matemáticos necesita la ciencia. Por ejemplo, yo observaba también en la educación secundaria que los chicos no sabían medir y me decían, ¿de dónde mido? ¿Desde el 0 o desde el 1? ¿No? Y no tenían noción de cantidades. Entonces, la ciencia necesita de herramientas matemáticas para los chicos también puedan comprender estos conocimientos y no solamente trabajar en forma desarticulada entre las áreas. En matemática estamos abriendo una capacidad que se llama comunicar, abrir los espacios en el aula para que los chicos puedan explicar las cosas y decir qué es lo que están pensando y cómo lo resolvieron. Eliana comentaba desde el Cusco que ha sido capacitada en las rutas de aprendizaje. Efectivamente, estamos capacitando a todos los especialistas en las rutas de aprendizaje, en estos documentos pedagógicos que van a marcar la pauta de cómo enseñar y qué enseñar en las aulas. Entonces, pero importante es explicar qué es la ruta de aprendizaje, ¿no? La ruta del aprendizaje es justamente una herramienta que ahora el Ministerio de Educación, y decirles que desde este año 2013 se está impulsando justamente que los docentes trabajen con esta herramienta que es una guía, ¿no? Un documento impreso. Así es una herramienta pedagógica que le va a indicar a los docentes cuáles son esos aprendizajes fundamentales que debemos lograr, qué deben aprender los niños, cómo deben aprender, y justamente en cada uno de los fascículos estamos sugiriendo estrategias metodológicas, partir desde los diarios, desde las revistas, estamos vinculados con números desde muy pequeños. Entonces la profesora inicial comentaba, ¿y cómo vamos a enseñar los números y las operaciones? Es que estamos viendo la enseñanza de los números y las operaciones desde las cantidades. Entonces, ¿cómo enseñar los números? Como decía una oyente más temprano, a partir de los juguetitos yo puedo involucrar en situaciones de contar, pero ¿cómo voy a enseñar las operaciones desde los 3 años? En los 3 años no estamos diciendo que enseñen las operaciones, en 5 años estamos diciendo que se tengan sentido el uso de las operaciones en acciones de agregar. Si claro, tengo 2 juguetitos y te regalo uno más, ¿cuánto tengo? Y esto vale para los papás también que nos están escuchando, para ustedes mamás que nos escuchan en todo el país. O sea, lo mismo que nos está diciendo ahorita Gaby lo podemos hacer en la casa, ¿no? O sea, esto que nos señalaba la profesora Eliana, también es importante decirlo que nosotros lo podemos hacer en la casa. Enseñar las operaciones no desde la suma, como me la han enseñado a mí, nos han enseñado a todos, sino la suma desde las acciones, agregar, juntar,
¿no? Avanzar, y la sustracción a partir de acciones de quitar, regalar, retroceder. Entonces no es que al chico le voy a decir, chico, hoy tienes 5 y le voy a escribir en la pizarra 5 menos 2 igual a 3. Eso no le voy a enseñar a los niños de 5 años. No quiero que a partir de estas vivencias cotidianas, usando materiales concretos, usando su cuerpo. Entiendan el significado de lo que significa hacer una suma. Y cuando ella hablaba de cambio y relaciones, estas situaciones de cambio. En cambio y relaciones, precisamente su nombre lo indica, establecer relaciones. ¿De qué? De semejanza y diferencia. Entonces, con los niños, desde los primeros grados, tienen que identificar en qué se parecen, en qué se diferencian. Bien. ¿No? Y finalmente, ¿dónde podemos encontrar las rutas del aprendizaje? Porque es una herramienta del docente, pero que ahorita justamente el programa está tratando de explicar qué es lo que están usando en los colegios, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos revisar, para los que tienen interés, obviamente, en conocer este documento o esta herramienta de trabajo del docente? La ruta de aprendizaje está colgada en la página web del Ministerio, pero también en la página web de Perú Educa. Entonces, ustedes allí pueden encontrar todos los fascículos en formato PDF. ¿No? Y si quieren hacernos algunas consultas específicas, también hay una sección para elaborar preguntas y nosotros tratamos de absolver todas sus preguntas y dudas. Sí, la página web es www.perueduca.pe/aprendizajes. Ahí están todas las rutas del aprendizaje, esta herramienta importante que se está promoviendo usar desde este año en todos los colegios públicos. Y bueno, entonces nosotros tenemos que ir cerrando, Gabriela. ¿Qué les podemos decir a los papás? ¿No? O sea, cosas concretas para que puedan ayudar a los chicos en casa. A los papás, orientar y sugerir que pueden trabajar la matemática desde la vida diaria y no exigirles que se memoricen tablas, que se memoricen sumas y restas. Debo estar alerta. Si observo cuadernos de planas con ejercicios sin sentido, donde debo también alertarme si el niño no es capaz de explicar cómo hizo el problema y poder explicar además y sugerir, hijito, ¿y de qué otra forma diferente podrías resolver este problema? Entonces allí sería también un punto de alerta, ¿no? Que debo tener cuidado. Sí, a ver, vamos a recibir una última llamada. En la línea telefónica está Juan, él nos llama desde San Juan de Miraflores y ya saben, todas las llamadas se han hecho acreedoras a un kit por la buena educación. Todas las llamadas, ya Carol Alba, la productora, se pone en contacto porque el jueves tienen que ir al Ministerio de Educación a recoger su premio. Juan, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Justo, es que mi comentario era sobre la última parte que estaba hablando la invitada, que las matemáticas en los niños de 4, 5, 6 años pueden ser divertidas a través de juegos, ya sean juguetes o cosas pequeñas como payares, frijoles, y ahí en los resultados reflejarlo al cuaderno, o sea, que el niño sepa contar, que sepa ya de ahí deducir, quitar, restar, multiplicar. Se puede, siempre y cuando introduciéndolo al juego y haciéndolo así más divertida las matemáticas. Exacto, es todo un cambio, ¿verdad, Juan? Yo misma lo experimenté y les cuento rapidito, ¿no? Cogí fosforitos y le pedí a mi hija que hiciera operaciones y comenzando a mover los fósforos, y para ella fue todo un descubrimiento hacerlo de esa manera. Yo creo que lo que tú nos estás contando también es una manera, exactamente como lo dices, divertida de aprender las matemáticas. Entonces hay que buscar que los chicos se acerquen a hacer matemática desde la resolución de problemas, planteando estos desafíos interesantes. Entonces podría trabajar llevando a los chicos al mercado y que vayan anotando, y ahí también voy trabajando la comunicación, la escritura y la redacción. Vayan qué importante, anotando. Porque la matemática no está desvinculada de la comunicación. No puede estar desvinculada porque hay necesidad de explicar los procesos, ¿no? Entonces también hay necesidad de escribir y de comunicar las cosas. Entonces no podemos desarticular la matemática y su articulación con las otras áreas. No solamente con comunicación, sino también con ciencia, ¿no? Bien, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con el cierre de lo que estamos comentando para ustedes, amigos oyentes. Regresamos entonces. La buena educación, Ministerio de Educación.